Bienvenidos a No la vio venir a la Santa. Es un podcast donde vamos a hablar sí de True Crime, pero también de las emociones que se dieron antes, durante y después de los sucesos, pues más que macabros, entender, ¿no? Porque todos estamos envueltos en un mundo donde la seguridad tal parece que es un lujo y ya lo verán ustedes con este caso que a veces ese lujo también pesa, pero pues bienvenidos a No la veía venir a la Santa. Hoy tocaremos el tema de Fernando Martí. Con todo respeto, Fer, te pido permiso para poder usar esta energía y esperando no incomodar a la familia porque, bueno, este suceso pasó en el 2008, pero hoy pues toca refrescar un poco la memoria. Todo empieza un miércoles 4 de junio del 2008. Fer seguramente se levantó temprano, se bañó, desayunó, fue hacia el carro que lo iba a llevar a su secundaria. Estaba su chofer listo y su guardaespaldas. Salían rumbo a la secundaria y en el camino, bueno, pues fueron interceptados por un comando de la policía. Y uno pensará, bueno, pues es la policía y si me detiene, pues me detengo. ¿Qué puede salir mal? Pero pues desafortunadamente sí, salió mal porque no era algo real, era algo supuesto. Y entonces, no sé, los medios de comunicación, las reseñas que se pueden encontrar en internet, evidentemente pues no dan una descripción de lo que pasó, pero bueno, sustrajeron a Fer, que a partir de este momento así le llamaremos con cariño y con respeto, del carro para privarlo de su libertad. Supongo que las horas siguientes fueron una pesadilla para su propia familia porque, bueno, pues no es agradable, ¿no? Que te llamen y que te digan, tenemos a su hijo. Pero bueno, pues tal vez el papá, la mamá, no sé quién recibiría esta llamada, podría pensar es una broma, es algo que a mí no me pasa, no me está pasando. Entonces, pues sí sucedió. En el altercado que tuvieron con la policía, se llevaron al chofer y a Fer y a uno de los escoltas lo pensaron que lo habían abatido y por eso lo dejaron ahí. Total que fueron bueno, fueron 53 días, ¿no? Muy difíciles para la familia de estar negociando tanto autoridades como gente externa, porque pues era de esperarse que les pidieron un rescate, ¿no? La ocasión fue en este pico del 2008 al 2011, donde desafortunadamente a Fer lo privan de su libertad. Pero retomando la historia, eh, pues Fer viajaba con su chofer en un carro blindado. Entonces, por eso fue necesario que se armara todo este teatro de que era la policía, pues si no, no había manera de poderlo extraer del carro, ¿no? Pero bueno, pues Fer queda en manos de terceros que deciden cobrar pues un rescate millonario y la familia la paga porque la vida es invaluable y los padres pues tengan mucho o poco, siempre van seguramente a darlo todo por los hijos. Y este es el caso. Se comentó en los medios de comunicación o la información que se encuentra en internet que fue un rescate literal millonario, pero después de muchos días y de supuestamente buscar a Fer por parte de las autoridades, se encuentran con el cadáver del chico.
en una cajuela y con una nota que de verdad no tiene madre. La nota decía, por no pagar el rescate. Entonces, bueno, pues ya esto es inaudito. No me imagino a la familia, la frustración, el enojo. Pues, ¿cómo es que no lo pagó? O sea, se pagó y aún así me entregas hacia mi hijo, ¿no? Bueno, pasan los meses, pasan los años, ¿no? Y de 2009 al 2010, tras muchísima presión, ¿no? Empiezan a caer los supuestos, ¿no? De Fer, pero queda una sensación muy horrible, porque ya una vez que el caso se empieza a desmenuzar y empiezan a investigar, parecía que autoridades de la propia policía estaban involucrados con esto, ¿no? Entonces, ya son muchas la desilusión, el enojo, y una de las cosas que el padre de Fer convoca el 30 de agosto a una marcha que se llamó Iluminemos México. Y ahí él pues da un discurso muy sentido, pero con una frase muy fuerte: si no pueden, renuncien. Esto se lo decía a las autoridades porque ya era como mucho a la burla, ¿no? De estar primero pues atentos a querer rescatar a su hijo con vida, segundo, como se lo entregaron, y tercero, pues que tú me digas que gente de adentro del sistema es quien ha planeado esto, pues está muy cabrón, ¿no? Total, que el padre de Fer sigue su lucha y crea una asociación civil de México SOS. Creo que hasta el día de hoy es su legado más importante, porque la página web existe y el hashtag es Fuerza Familias. Y creo que sí se debe de tener mucha fuerza de voluntad, de carácter, para poder sobreponerse a un hecho tan violento, pues con tantas aristas tan decepcionantes y que desilusionan, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, ¿no? Si este chico que tenía un carro blindado, tenía un guardaespaldas y que estaba protegido, bueno, tal vez a los que seamos de pie, pues no nos secuestran, ¿no? Pero no es el hecho del suceso, sino lo fuerte de la historia, ¿no? Entonces, después de que el padre de Fer crea toda esta asociación y que marchas y que está muy activo, creo que viene otra burla del propio gobierno local, ¿no? Inauguran en el Deportivo Copeque la alberca semiolímpica con el nombre de Fer. Y a mí me gustaría que, si tú lo estás viendo y estás cerca del Deportivo, pues que nos digas si todavía existe esa alberca como tal, ¿no? Porque si no, es también el abandono, como este caso que se puede ya olvidar y que tal vez mucha gente quiere que se olvide, ¿no? Y el padre de Fer una vez más dice unas palabras lapidarias: en nombre de mi Fer, que haya justicia. Bueno, no sé si la familia siente o haya quedado convencida de que tras tener detenidos haya sido justicia, ¿no? Porque bueno, se decía que esta banda de La Flor había conseguido una pena de 542 años de cárcel. No sé si eso sea justicia, pero bueno, si eso fue lo que las autoridades determinaron como justicia,
pues ahí está el precedente, ¿no? Eh, Después de mucho tiempo, el 24 de julio del 2023, Alejandro Martí fallece, el padre de Fer. Y uno de sus amigos, o no sé si sean amigos, José Antonio Meade, escribió en Twitter hoy es X, que dice, tuvo en vida, o sea, refiriéndose a Alejandro Martí, tuvo en vida la capacidad de convertir su dolor en causa de la búsqueda de un mejor país. No sé si hoy México sea un mejor país. Lo que sí sé es que mientras haya vida hay que seguir adelante. Estamos aquí con Rafael Sancho, vidente. Tal vez la audiencia siempre nos gusta esta parte como esotérica, pero recuerden que no la vio venir a la Santa. Es un podcast que abarca las emociones y es preguntarle a Rafa, ¿las emociones tienen que ver con la energía que se emana de los seres humanos o nada tiene que ver? No, totalmente. Muchas gracias, pero oye, totalmente, porque a ver, todas estas emociones van a ser por medio de energía. ¿Y cómo extraemos esa energía? A través, ¿se acuerdan de este tema en química donde teníamos el triangulito este que libera energía? Entonces imagínate cuando mezclamos dos sustancias, liberamos energía. Cuando tenemos una descarga de adrenalina, se libera energía, se intercambian estas hormonas y liberamos una energía. Y ahí están las emociones en la parte como más física a la parte más etérea. Mira, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de Fer y imagínate, pues tú vas en el carro, vas confiado, llevo mi chofer, llevo mi guardaespaldas, digo, la gente de pie no tenemos eso, pero vamos con algo que nos protege, ¿no? Mental o espiritualmente. Pero de repente te ves envuelto en un torbellino que bájate, que súbete y no creo que sea, puede pasar por acá, no, es arrancarte. Disruptivísimo, claro. No, entonces, bueno, de entrada ahí siento yo que se queda plasmada una energía. Totalmente, totalmente. Es más, hasta en el día a día, en casa, cuando tenemos un sobresalto o cuando tenemos un muy mal rato, un enojo, un coraje, toda esa energía se va desprendiendo y se va impregnando. Hay lugares que inclusive llegamos y decimos, ¿por qué cambió todo? Algo que me cambié esta casa. Y si vamos un poquito atrás, pues hubo algo que quedó y esa energía se va quedando como capas de cebolla en el entorno y en las cosas físicas, más en los autos y más en una situación como esta con Fer. Claro. Entonces, bueno, sucede esta situación, la familia dice, sí, como no, yo pago, mi hijo lo vale todo, y cuando ves, encuentran el cuerpo en un carro, ¿no? Que bueno, supuestamente era robado y tal, y tal, y tal, y tal. Por ejemplo, bueno, pues evidentemente la policía agarra y se lleva ese carro y supongo que ya nunca sale, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estas energías? Ahí se quedan. Totalmente. Andan rondando. Oye, totalmente. Y esto es, eventualmente se van a quedar como temas de investigación, se van a quedar inventariadas, pero a veces salen al remate público. Y eso vuelve a estar en circulación, vuelve a estar. No vayamos solo en esto. De repente tengo el caso muy cercano de alguien que decide comprar un auto, un aguayín, y mal, enfermo, y una de las hijas grave, mal, pues resulta que el aguayín antes fue una carroza funeraria. Entonces, no es que haya algo malo, haz de cuenta que libramos como en la energía, como en el voltaje, a 220 y otros a 110. Entonces, nos resta esa energía y nos va como decreciendo y deprimiendo, porque se queda impregnado eso. Ahora, la muerte per se no es mala, es como la grabación y tal, pero sí lo que lo acompaña, la tristeza de todos los familiares, el desapego, o de qué forma, que en el caso de Fer fue un tema muy violento y vivió temas de muchísima angustia previo. Por ejemplo, aquí, bueno, Rafa, ustedes no lo van a ver por respeto al propio Fer y a su papá. Nosotros siempre decimos, ya nos volveremos a ver, ¿no? Como esta parte de cuando alguien se muere y hacemos como esta anhelo o
como este consuelo de nos volveremos a ver, ¿no? Bueno, en este caso el papá e hijo, pues se supone que ya están juntos, ¿no? ¿Tú cómo los ves a ellos? A él lo percibo, a Fer, con esta parte de divinidad. Él sobre todo quedó como muy tranquilo cuando entendió que ya se había ido. Pero si me dejas extenderme, Sí, por favor. previo a eso, a él lo que le dio más miedo no fue cómo se lo llevaron. El problema de por qué se va así o genera esto es porque él reconoce a uno de sus captores como alguien cercano. Entonces, eso le genera como mucha angustia pensando que podría llegar a la familia. Y después, y si me dejas agregar algo más, es, este chico no duró muchas horas con vida. O sea, fue muy rápido. Muy rápido. Para cuando se hizo como mucho de la negociación. Y mira que no he visto nada pericial, no he visto nada del caso. Puede que este chico ya hubiera tenido como... Y el problema fue que reconoció o entendió algo. ¿Qué veo en el señor Alejandro Martí? Que hizo un tema, sabemos eso, hizo un tema incansable, hizo como esta parte donde toda esta ira, rabia, dolor, tal, tenemos esa super frase célebre, que aparte fue un precedente en políticas públicas de seguridad y más, como si no pueden renuncien, mira, vuelvo a poner. Él lo que hizo es sublimó todo este dolor, coraje total, en un acto, pero sin duda algo de él claramente se murió en ese momento, pero siguió con vida. Si me preguntas, ¿hay un reencuentro? Totalmente. Además de él, había como dos mujeres cerca del señor Alejandro recibiendo a Fer. A Fer no, al señor Alejandro. A Fer lo recibe una mujer muy cercana a ellos, que pudo ser una tía, una abuela. Y me encantaría poder que alguien nos pudiera confirmar esto, pero es lo que me da como muy en temas de paz y acompaña a papá en toda esta lucha. Esa es otra, ¿no? O sea, por ejemplo, esta fortaleza que se ve este hombre, porque pues obviamente por dentro te estás muriendo, ¿no? Claro. O sea, bueno, la desilusión, yo digo, mano, es que ya hice lo que me dijiste. Bueno, claro, tú nos acabas de decir que algo salió mal y fue muy rápido esta situación, no fueron los 53 días, no fue el mes antes, no, fue ya. Y es jugar, ¿sabes? O sea, yo creo que esta burla, ¿no? De hacerme creer algo que no es, eso es maligno. No, una perversión terrorífica, pero es que en este caso fue como muy claramente, es que algo se le murió adentro a cualquier papá, tal cual que no tiene nombre la pérdida de un hijo. Entonces, pero en este caso el reencuentro fue súper bonito y te puedo decir de este y de varios temas más y más que incluyen como este tipo de temas de seguridad. Todos nos volvemos a reencontrar hasta con los seres queridos, sí, con los animalitos que tuvimos, sí, porque al final son energías de amor. Todo tiene que ver el cómo y dónde vibramos. Porque no es lo mismo alguien que adelanta su proceso a alguien que se mueve en esta rabia, en esta ira, en esta, porque tardas más en desdoblar este proceso de aprendizaje. Entonces, cuando nos vamos a terminar de aprender y revisar lo que hicimos en este proceso. Es horrible hablar de este tema, pero es muy necesario el tema de por qué perder a un hijo. Es lo más antinatural y tal. Bueno, pues tiene que ver también con la gran lección de vida y la gran misión de vida que él la tomó, la encontró, pero como dirían, ¿a qué costo, no? Sí, que hay un reencuentro sensacional. Yo, por ejemplo, a veces siempre nos pregunto, ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Es la pregunta correcta? Sí, ¿por qué a mí? Desde cualquier duelo natural viene la primera parte del duelo, que es la negación y la rabia y el enojo, y hasta para después poder hacer acuerdo con el propio proceso de vida. Pero ese ¿por qué a mí? Y diríamos, ¿por qué a ti no? Y dos, es ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es el gran plan maestro? Y tú decides si lo tomas como la gran desgracia en tu vida o la tomas como el gran maestro en tu vida. Ojo, lo hablo desde la teoría. Yo admiro enormemente la fuerza de este hombre para la vida y que al final él tenía muy claro que empezaba a sentir a su hijo, porque al final los empiezas a sentir. Si
tú empiezas sueltas ese proceso de enojo, que es todo un proceso, y empiezas a sublimar, llevar ese enojo, esa rabia, la conviertes en algo productivo, en algo que te da como te da misión. Hacer, empiezas a lograr, dices, empiezas a hacer acuerdo con la vida, y en eso, ponle tú que es tu imaginación, pero dices, mira, el 11-11 me recuerda a él, esta canción era la que él quería. Ponle tú, vamos a quedarnos en la parte más como psicológica de me nutre y me da paz, pero por otro lado, si escarbas, son grandes mensajes. Por ejemplo, yo vuelo mucho la alusión de mi abuelo, que era el varón dandy, no, ya ni existe. A maderas. Sí. Y me remite mucho a él. Entonces, digo, como tú puedes decirlo, bueno, me estoy mal vibrando, me estoy mal viajando, lo que quieras, pero te sientes acompañado. Totalmente, y te sientes confortado. ¿Y qué crees? Esto te da como si hay algo más, si sigue, y si nos estamos esperando, si nos vamos a volver a encontrar. ¿Qué te da? Te da como acuerdo y consuelo con la vida para seguir, y hasta algunos cierta curiosidad que viene, o me reconfortan saber que voy a volver a estar ahí. Un caso muy similar tuve en otro lugar, y la persona, que en este caso sería como el papá, y la mamá decían, estaban muy enojados, y le dije, bueno, esto es parte de un proceso, lo que sea. Me dice, hace un mes te hubiera odiado, me dijo, pero hoy entendí. Me dice, hubo dos detalles que solo mi hijo y yo conocemos, ni siquiera su papá. Y eso me da la claridad de que me está escuchando. De que él está ahí, ¿no? Porque ya le había puesto una prueba. Si me estás realmente escuchando, me vas a dar con mucha claridad a través de las mariposas. Entonces, siempre estoy esperando ver mariposas, ver mariposas, ver mariposas. Y dice esta señora que, pues ya, se desespera, suelta y sigue como en esta melancolía, sigue en este proceso, tal. Y dice, quiero una taza de café en un lugar fuera del país. Pues sí. Y le traen la taza de café, y en el fondo de la taza del café, que era un té, había una mariposa. Y al lado venía el nombre de By Path, y su hijo se llamaba Patricia. Fíjate. La mejor coincidencia de tu vida puede ser. Sí, que tú el esperas. mensaje fue clarísimo, me dice, pero tú, que años después me vengas y me confirmes que pasó esta situación sin que yo se lo hubiera contado a nadie, me vuelve a ratificar que están. En este caso, ellos ya empezaron a tener como cierta comunicación y entendimiento. Por eso, el trascender de él fue muy tranquilo del señor Alejandro. Pero sí fue un proceso terrible. Que sí hubo mucha angustia todo el tiempo en el proceso de Fer. Sí, totalmente. Por ejemplo, siendo empáticos, pues no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, si tú ya estás viendo, dices, este desgraciado, ¿no? Y va todos los domingos a mi casa, ¿y qué más va a pasar? O sea, ¿sabes? Es una angustia. Y que del otro lado es, sé que me van a venir a buscar, pero se van a exponer, o sigue en contacto con ellos y no lo saben. O sea, los tiene rehenes a ellos también, porque él está viendo qué están haciendo y qué no están haciendo. Y amén de esto, lo que lo llevó a este descontrol, amén de que lo reconoció, también fue toda la fuerza pública, masiva, medios, donde los descontroló completamente. Y entendemos que después esta banda expresan claramente que se descontrolaron, que ya no supieron cómo operar. Sí, de hecho, bueno, según los medios de comunicación y las notas que hay en internet, es que se partieron en dos la célula, ¿no? O sea, empezaron a pelear y bueno, pues el dinero quién sabe dónde quedó, pero entre ellos empezaron a pelear. Finalmente es naturaleza humana. Totalmente, empieza a ver ese desacro. Pero este chavo también como lleno de muchísima luz, lleno como de, dentro de toda esa angustia, sabía cómo mantener la calma, como muy equilibrado en ese sentido, a esa edad. Sí, claro, 14 años. Y un vínculo súper bonito. Yo, por ejemplo, cuando vi la foto, te voy a decir, lo que me llama la atención es un papá ya grande con un hijo pequeño, ¿no? Bueno, pues al ser papá a cualquier edad se puede, ¿no? Bueno, para los hombres. Totalmente. No, para las mujeres es un poquito diferente, pero
Pero no sé, o sea, creo que el chico tal vez come esa madurez, ¿no? De ver también, mira, yo soy hija única y siempre traté con adultos, entonces eso también tiene mucho que ver, ¿no? Porque como que la madurez es distinta y yo a este chico, porque pues puede ser que haya sido muchas cosas, no lo conocía, ¿no? En vida, pero al final tiene una inocencia, tiene 14 años, o sea, tú no te vas a Totalmente. enfrentar a una cosa así. Y lo decías, voy en mi día a día, en mi rutina tal cual, con mi persona de seguridad, con el chofer, tal, tal. Pero es que este chavo hasta por ello se angustió. Es un chavo como muy, Ajá, como muy, buena muy cariñoso, ¿no? Y imagínate, te rompe todo esto y vive como con toda esta pero ve la claridad que tiene en la mirada. ajá, te digo, se No ve parecía muy un chico de de 14, 14 años, muy maduro. muy maduro. Y también, como mecanismo de defensa, también aprendes, como decía el actor, a tomar un control de lo que pueda y fluir. El tema es que no le dio como mucho tiempo. Para fluir. Oye, pero además, una de las dudas, y esto ya es chisme mío, ¿no? Es esta gente que tiene mucho dinero, ¿no? Bueno, los que vivimos día a día, ¿no? Pero él estaba consciente de quién era su familia. Digo, a veces tú das por hecho que todos viven como tú, porque pues desde que naciste No, estás. sin duda, este chavo tenía muy claro que no estaba él dentro de la media y tenía muy claro que no vivía una vida regular de, como dices, un ciudadano de a pie. Sabía como el tema del privilegio total, pero además estaba en una familia muy amorosa, Ajá. sumamente amorosa. Y a veces, mira, yo lo veo así. Tú quieres proteger y haces que los hijos estén en una burbuja como sana, ¿no? Pero lo he platicado mil veces que sí les tienes que dar cierta maldad porque afuera no es todo bueno. O sea, yo lo veo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero yo pienso, al único que le importa a tu hijo es a ti, porque a los de allá afuera no. Y siempre decimos, por si, es que también es papá, sí, pero él va a buscar cuidar primero al suyo y luego el mío. Es como un avión, se caen las máscaras, primero va a ponerse al suyo que el mío. Y yo creo que la clave es esa, que a los hijos no es que les demos malicia, o malicia per se, sino si te entiendes esta parte donde O sea, no todo darle el mundo, prevención o estar atento, no todo el mundo vigilia. es bueno, ¿no? O Totalmente. sea, no todo el mundo te quiere porque te quiera. O sea, claro, yo te quiero Como y te siempre un abrazamos. autocuidado de precaución. Ajá. Porque, pero aquí no, fíjate, él sí iba como muy, literal, muy en su día a día. Iba como muy, pues sí, claro, como tenía que ser un chico de 14 años que va al colegio. Va Tu súper. preocupación es qué voy a hacer a la hora del recreo. Mis amigos, si tengo fiestas, si tengo algo, si tengo esto tenía, pero este chico en esencia sí era como muy bueno y muy confiable, muy confiable. Tenía una esencia muy, muy buena. Híjole, Y es una que inteligencia altísima, ¿eh? me dejaste como pensando porque, mira, yo he leído, pues obviamente para hacer este programa, todas las notas, ¿no? Y me pareció curioso que el guardaespaldas, bueno, sí lo abaten, pero finalmente Sobrevive. y es como que me dejaste muy pensando. Dejó como temas y reconoció dos personas de ahí dentro. Ajá, sí. Alguien que operaba al interior y alguien que operaba en casa. Y también recordemos que este fue un caso muy manipulado en temas de medios, instituciones, tal. Fue un parteaguas, fue un cleavage de. Y además era como el momento de política y de todo, de fabricar cosas que no eran. Y bueno, mira, ya, date por bien servido que hicimos esto, ¿no? O sea. Y claro, el tema es cuántas veces no quisieron ya decir, ya quedó, ¿no? Y el señor Alejandro no pagó. Y al día de hoy, bueno, hay un legado que sigue, pero sí es un hombre que, mira, vivía de alguna forma como muy ajeno al tema público toda la vida, pero en el momento en que me invitan de forma la menos agradable, a ser parte de la sociedad civil, activamente, no paró. Él hasta el último día siguió trabajando en eso. Yo las notas que revisé no supe de si fue una muerte natural, ¿no? Bueno,
que llevas años, ¿no? Yo he visto gente que pierde hijos y que se va muriendo en vida mucho tiempo después, aunque le sobreviva, ¿no? Pero al final como que, como dices tú, muy, muy acertados, algo se le murió, ¿no? Por dentro, claro. Pero ya cuando él dice, bueno, no sé si la muerte no lo decida o algo lo decide, pero ya cuando él trasciende, sí es como de soltar todo. O sea, Lo que sí te puedo decir es que este hombre se fue en plena paz, tranquilidad, y sí, para mí fue importante reencontrarse a su hijo y a una mujer, que pudo ser un hermano o su mamá. por ejemplo, él sí se va en paz, pero sí se va como conforme de la justicia. Es que esto de justicia... Es que ese es súper relativo, pero yo sí te puedo decir por, así como testimonio de, o el día a día en este proceso, es la gente al cruzar rompe con todos estos, o deja atrás todos estos como pensamientos humanos negativos y el sentido de justicia cambia. No es un sentido de justicia, yo mismo me voy a juzgar. Y no voy a juzgar si hice bien o hice mal, es en qué frecuencia viviré. ¿Le hice daño a alguien? ¿Lastimé a alguien? ¿Me lastimé a mí mismo? ¿O me permití vivir todo este proceso de dolor? Lo extendí. Ahí es como realmente dar como este testimonio de cómo me he juzgado porque viví en depresión todo este tiempo, pudiendo haber hecho otra cosa. Ahora, bueno, en la familia... Que no es el caso de él. Sí, claro. La familia nunca fue como pública, ¿no? No sé si Fer tenía más hermanos, no tenía más hermanos, pero independientemente de eso, mi pregunta a ti, porque no solamente tienes un don, no solamente ves más allá de lo evidente, sino también como terapeuta, ¿no? O sea, por ejemplo, mi pregunta es, ya perdí un hijo, pero tengo tres más. Me aboco al que ya no está y abandono a los que sí están con vida. O sea, ¿cómo decirle a esa gente que sí? Yo no le puedo decir que el dolor no va a desaparecer, pero tienes tres vidas más. Totalmente. Y de hecho son hasta tu tabla de rescate. Es como diciendo, ok, te honro, te quiero, gracias por haber sido gran maestro en mi vida y en mi parte. Claro, ojo, hablo desde una parte totalmente de fuera, pero ya en un proceso terapéutico y de resolución de lo que, a ver, asistir a una sesión de dignidad te puede dar esto, no solo si hemos encontrado vestigios, testamentos y tal, hasta temas de fraudes dentro de, pero el origen real de una sesión así es entender que hay consuelo y reencuentro del otro lado. Por lo tanto, y muchos de ellos dicen, el lema que dicen mucho en sesiones, la vida es para los vivos, voltea a ver a los que están vivos, o voltea a ver a mi hermano, él te necesita, voltea a ver a papá, está buscando. Yo ya me fui. Yo estoy, y todos dicen, yo estoy increíble, es lo mejor. Hay una frase en sesión que dice, si tú supieras lo bonito que es morir, todos ya estarían de este lado. Mira, yo no me quiero suicidar ni nada, vivo todos los días y me gusta mi vida, pero sí pienso que uno de los mejores estados es la muerte. Totalmente. Yo por lo que he sentido, visto incluso gente que ha tenido accidentes de tema y han regresado del proceso con total, dice, es que es increíble. Es una paz y una tranquilidad sensacional. Y en sesiones, después de corroborar muchas cosas, te dicen, lo mejor que me pudo pasar es esto, dice, porque ya respiro, ya me muevo, hoy estoy en paz. Y dice, y de haber sabido que te iba a seguir viendo y estando en contacto contigo, no me hubiera angustiado. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los papás, tras esta tragedia, pues viven periodos muy prolongados de depresión? O sea, la otra parte, o sea, es la parte de humana la que no está soltando. La que no está permitiendo, porque el ser que Dios va a estar siempre ahí mandando mensajes, tratando de hacer salir y mandando paz, que es el objetivo de. Pero si no estamos en esa frecuencia, no las vemos. ¿Y qué va a pasar? Va a decir, bueno, también yo ya no puedo intervenir en esta realidad, esta frecuencia que ya no es la mía. Claro, cada quien vive su proceso. Como quien ha llegado a sesiones y, oye, me contaste hasta de mi vecino que no tenía ni en el radar. Pero yo venía por mi papá y mi papá. Tu papá está del otro lado que ni nos hizo caso de lo más feliz y hay gente que no conecta. Ellos también tienen como actividades del otro lado y
este chaval, pero mi papá era lo más importante, y seguramente para tú, para él también, pero entiende que él hoy está en otra frecuencia y necesitabas enterar de esto. Oye, dime una cosita. Por ejemplo, hay gente como que siempre le pasan cosas calamidades, ¿no? O sea, desde que se le cae el café ¿Qué y eso. dices? Aquí me has salado y estrellado, ¿no? O sea, no lo digo, ¿no? Pues por nuestra audiencia, este, o sea, eso tú lo puedes ver de decir, bueno, no es que tengas el santo volteado, ¿no? Y sí, No, o sea, no estás de cabeza, sino no pusiste, no sé, o sea, también es energía que nosotros totalmente, estamos mira, emanando. uno lo genera y también hay un plan, pero no es un plan prescrito. Uno decide. Cuando vas a una sesión de este tipo es bien importante. No es del todo predictiva. Es simplemente te va a enseñar el escenario del mapa. Usted quiere ir para el norte, va a llegar al Estado de México. Usted quiere ir para el sur, va a llegar a Morelos. ¿Qué quiere hacer? Este es tu mapa, esta es tu información. Las cosas pueden, los aspectos pueden inclinar, pero no obligar. O Siempre sea, está en ese libre es albedrío. el libre albedrío, ¿no? ¿Y qué pasa? No sé, oye, me ha pasado esto, y luego tuve esta pérdida, luego tuve esta pérdida, luego tuve esta pérdida. Y le decía a una muy querida amiga, le decía, has tenido tantas pérdidas que hasta se incluso me acostumbré. Me dice, pero dentro de todo, me dice, han sido grandes aprendizajes. Claro. Me dice, los podría tomar como las peores tragedias de mi vida, o bueno, pues ya está ahí, o lo tomo bueno y me tiro al drama. Me dice, claro, tardé muchos años en llegar a Esa conclusión. así tiene, así podría ser algo muy funcional. ¿Por qué de pronto me pasa todo esto? Si creemos en temas de teorías de vidas pasadas o kármicas o planes de vida, no hay nada prescrito. Hay algo señalado, pero tú vas a decidir qué aprender y qué no aprender. Digo, no sé si este es el caso, pero Totalmente. por ejemplo, ¿qué dices, no? De un karma, vidas pasadas, o sea, eso también podría remitir a que le sucedió eso. O que tuvo una vida como muy corta porque venía a ser, digo, sin ánimo de hacerme un juicio, mucho menos, venía a ser ese proceso de transición que afectara todo su entorno y él terminaba de trascender. Porque si me preguntas, trascendió inmediatamente. Sí. Y fue como muy raro. El dolor pues, fue sin dolor. O sea, hay algo donde él se desconectó completamente. Okay. Y hay niveles de procesos. Y este chavo ascendió rapidísimo. Fue rapidísimo. A diferencia de que el papá tardó un poquito más. Ok. Pero también una gran. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, ¿hay apegos que ellos mismos tienen o porque no saben que están muertos? Lo dijiste padrísimo, son apegos. Y sí, hay muchas sesiones donde de repente el que ya trascendió no se da cuenta que está trascendido. Entonces repite y repite como ese loop de esa realidad y dice, no estoy entendiendo hasta que llegue, se le asigna y se le dice, tú ya estás en otra dimensión, ya estás en otra frecuencia, tu realidad ya no es física. Y empieza, mucha gente lo hace con misas, mucha gente lo hace, hay procesos de entendimiento. Claro. Y sí, dice, oye, hay fantasmitas que se pueden quedar arraigados. Sí. En las casas, en ¿no? las Pero casas. lo que decías de las cebollas. Por dos aspectos, que esa cebolla sea como súper potente, pues esa va a llamar a ese tipo de frecuencias. Entonces me voy a quedar ahí. Las funerarias, ¿es porque hay tanto muertito? No, es porque hay mucho dolor y llanto. Eso es lo que llama a esas otras entidades. Pero también me dice, oye, es que a mi hijo, a mí de repente me molestan mucho estas entidades y yo no quiero ni creer, pero hay manifestaciones. Pues imagínate que vas en el metro en China y llevas un mes. Y de repente oyes otro paisano hablar por ahí. Ay, se me va a entender, por supuesto que me acerco. Hay mucha gente con esta capacidad. Si me preguntas, ellos tenían esta capacidad. O sea, tu casa está llena de esto. Sí, y más con mis hijos, exactamente. Pero aprendes a ponerle on y off. Okay. A cerrar y a bajar. Es parte de aprender este proceso. Ya te contaré algún día, pero a mí no me gustaba nada esto en un principio y lo he hablado conmigo públicamente hasta que ya salgo del closet de los medios, de los brujos, lo abrazo como una habilidad y es parte de día. Y en cuanto le empiezas a conocer, puedes empezar a controlar tus niveles de energía. Es, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado este tema y ya nos salimos de esto, pero te lo digo rapidísimo. Lázaro Cárdenas y donde está, no sé qué, GCA5 o algo, que está la maraca. Gol. Hay muchos choques y muy sangrientos. O sea,
pasa que nada más hicieron así y ya viste que se explotó el vidrio y se pegó y, o sea, me explicaban que allí pasaban las procesiones de las guerras floridas, ¿no? Y que traían las cabecitas y todo eso, Totalmente. ¿no? Entonces, ese lugar específicamente es como de choques sangrientos. Dice uno, madre mía, yo ni quiero pasar por ahí, ¿no? Pero, ¿qué hacer? O sea, hay algo que le diga, váyanse a la luz. Hay momentos donde a veces ya ni hay entidades que estén ahí, pero como te digo, estos lugares se quedaron como con esas capas de cebolla que hay que ir como desincrustando, pero a veces se sigue alimentando, se sigue alimentando. Por eso de pronto cuando estas capas de cebolla se juntan tanto, hay un término que llaman que las casas cobran vida. Y no precisamente la más buena, esa energía queda en todo el espacio y empieza a manifestarse o a atraer otro tipo de entidades. Por ejemplo, bueno, ya después de todo esto, ya ahora vas a la funeraria, ¿no? Antes que en tu casa tendías al muerto y que ponían cal y que ponían vinagre y cebollas, o sea, era como para resguardar ese humor, esa Y energía. hasta para darle claridad para irse. Ajá. O sea, no estamos tan nervados en esta parte como cultura cuando ponemos flores, que son las esencias, cuando ponemos luz, cuando ponemos una intención de oración y de celebrar. Y sobre todo, claro, para nosotros mexicanos es como, bueno, sí, vienen el Día de Muertos, aunque yo no creo en eso, pero sé que vienen. La parte idiosincrática, de alguna forma, ese pensamiento mágico ya te formó una cultura de conexión. Pero tú le preguntas a un danés si quiere hacer el dedo, como, ¿por qué? Te dice, no, para nada, o sea, no hay una conexión con esa. Lo tienen que ir desdoblando, tendrán otros, como los vikingos y Valhalla, total, pero sí hay una conexión y siempre están ahí. Claro, porque también es muy interesante, ¿no? Ver esto de que yo sí me quiero morir porque me quiero ir al Valhalla, yo y en la noche, digo, en las batallas, ¿no? Totalmente. No me pues, miedo a morir, es como, no, hombre, si me muero ya cumplí, sí, fui súper honrado, felices de que me muera, sí. Y me fui graduado. Ajá, sí. Cuando de repente empezamos a notar que hay un miedo a morir, dices, te duele morir, si morir no duele, tienes miedo al dolor. No, y miedo a que sigue. Sí, pues en una parte oscurantista nos dejó de permitir ver que seguía, o nos dejó de seguir entendiendo esa cultura de que había un seguimiento. ¿Qué sucede con casos como estos? Yo siempre digo, los muertitos son muy chismosos. Empiezan a dar muchísimos detalles de cómo están. Al día de hoy hay mucho trabajo en temas de sustracciones, secuestros mismos, tal, que se pueden y se empiezan a resolver. Bueno, y hay hasta series de esto. Cada vez más. Sí es un tema de conocimiento y sí es un tema. Si me preguntas, esta foto es un reencuentro sensacional. No este per se, pero la energía de ambos. Cerraron un ciclo. Sí, porque, no sé, a mí me da como que era muy apegado a su papá. O sea, bueno, no porque no quisiera a su mamá, ¿no? Pero como que la energía siempre se jalaba entre ellos dos, ¿no? Y que no, y también tiene una energía de mamá tremendamente presente. Pero claro, el rol modelo era papá. La clave de esto era papá. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias por desvelar todo esto. Seguramente Fer te mandó mensajes y todo, ¿no? Pero sí era como tratar, ¿no? Un poquito. Totalmente. De que la gente entienda, ¿no? Porque muchas veces somos prejuiciosos, ¿no? Pues claro, que son ricos y por eso les pasa eso, pero pues luego ya es a toda la gente. Digo, a menor proporción, pero te puede pasar. Totalmente. Y si me preguntas si hay un mensaje de él o de ellos, como en el general, es gracias por tanto amor. Porque es lo que le sorprendió, es la cantidad de gente que mandó bonitos mensajes, prendieron velas, tal, y él también lo dice, gracias por tanto amor. Cambio hubo. Wow. Y lo dice como un mundo. Y sí, de repente, estas unidades que quedan por ahí, yo siempre les sugiero algo. Cuando te cambias de casa, compras un auto, pregunta quién estuvo y qué hubo ahí. Y si algo no te nace, no te late, te cambies. Oye, y si no, pues contacten a Rafa para que les vaya a decir, señor, ya vayas a la luz,
sálgase de Mira, aquí. aquí está el portal, claro. Es ¿No? momento de ascender. Pues muchísimas gracias, No, Rafa. hombre, gracias a ti, encantadísimo. Pues es importante, no la vio venir a la santa, siempre contar con el apoyo psicológico, porque, bueno, pues recuerden que este podcast trata de las emociones y, bueno, es una de las primeras preguntas que te quiero hacer. Cuando uno va al psicólogo es a trabajar las emociones, nada tiene que ver un psicólogo con las emociones, o qué parte es de que sí trato y no trato. No, las emociones son un objetivo central del proceso terapéutico, su comprensión, su manejo, su análisis. Hay una pregunta que frecuentemente nos hacemos en la clínica. ¿Qué son, pero sobre todo para qué sirven las emociones? Eso es lo importante, porque a veces satanizamos algunas emociones que están más orientadas a la tristeza, a la depresión, a lo que consideramos negativo, el miedo, por ejemplo, el enojo, y fomentamos mucho otras emociones que son la alegría, la felicidad. Es más, hay una parte de la psicología humanista que dice que el propósito final de la vida es ser feliz, y eso tiene también sus riesgos. Comprender las emociones es importante porque nos da un entendimiento de que somos animales emocionales, seres humanos emocionales, y que no hay emociones negativas ni positivas, y que todas las emociones buscan el aprendizaje y la protección del individuo. ¿Por qué nos enojamos? Porque sin enojo no nos protegeríamos. Okay. ¿Por qué nos da miedo algo? Porque el miedo es la advertencia para proteger la vida. El enojo nos defiende o nos hace que nos defendemos, mientras que el miedo hace que evitemos riesgos. ¿Por qué buscamos la felicidad? Porque la felicidad nos influye en el aprendizaje. Lo que nos hace feliz lo tendemos a repetir, pero si solo buscamos la felicidad, caemos en ciertos riesgos. Las personas que consumen drogas en exceso o que cometen actos de riesgo, velocidad alta, deportes de alto riesgo, pues buscan ser felices y estar intensamente llenados de adrenalina, pero a veces es riesgo también. Entonces el manejo de la emoción es comprender que somos una gama muy interesante, muy intricada, de muchas relaciones de las emociones, que lo que buscan es preservar al individuo, preservar a la especie, pero también no hay negativas, pero el aprendizaje, fijar el aprendizaje. Ok. Bueno, y como tú ya sabes, estamos hablando de Fer, ¿no? Un suceso muy lamentable, pero empecemos por el principio. Cuando tú te enfrentas, digo, a mí me han asaltado, a lo mejor a ti no, si no es así, que bueno, pero es como una adrenalina que te sube, ¿no? O sea, de decir, ¿qué me está pasando? En este caso es un adolescente, es alguien que sale de su casa sin afán más de ir a la escuela y de repente te ves inmiscuido en un suceso que no sabes ni qué está pasando, ¿no? Y es muy lamentable porque la madurez cerebral termina hasta los 21, 22, 25 años, cuando más o menos podremos tomar las mejores decisiones, el mejor manejo emocional. Nadie antes de los 21 años tiene la capacidad de un gobierno total de sus emociones. Por eso es que la adolescencia es tan problemática. En algunos casos, más para la familia que para el adolescente, ¿no? Pero pensar en un golpe de miedo para un adolescente es un crimen brutal, vamos a llamarlo así. Quienes hemos sufrido violencia, ya sea por asaltos, secuestros express, retenciones, de cualquier cosa, sabemos que da mucho miedo. Y aunque uno pueda tener la templanza de reaccionar de la mejor forma posible, saber que tu vida depende de otro es una ruptura del aparato psíquico. La vulnerabilidad misma de días de secuestro, de la violencia con que se ejecuta la sustracción inicial, de los momentos más críticos donde uno se debate si va a vivir o no va a vivir, son brutales para cualquier persona, mucho más para un adolescente. Claro. Y, por ejemplo, esta sensación, bueno, es su trabajo, por ejemplo, el chofer y el guardaespaldas, ¿no? Pero a pesar de que la familia pueda sentir, bueno, pues es su trabajo, pero estás arriesgando la vida por otro. Alguien tiene que hacer el trabajo, pero ¿cómo sobrellevar eso? Bien, la escala de valores a los hombres se nos ha
programado, pero además creo que es una programación adecuada, que uno puede dar la vida por sus hijos, sin pensarlo, por su pareja, sin pensarlo. Cuando uno pone la balanza de mi vida o la de mi hijo, no hay ninguna duda de que uno tiene la capacidad de proteger. Es muy emotivo ver que en los tiroteos en Estados Unidos hay personas muertas, pero que murieron protegiendo a los suyos, ¿no? A sus parejas. Finalmente esta vertiente de la masculinidad es algo muy interesante, muy protector, se tiene que revisar, pero es algo muy instintivo de alguna forma. Pero cuando se pone eso al servicio de otro, hay una duda, porque el miedo se atraviesa entre lo que debo de hacer protegiendo en mi deber de funcionario de seguridad pública, en mi deber de custodio, de guardaespaldas o de chofer, y en lo que yo quiero proteger, que es mi familia, porque si yo muero, también expongo a mi familia. Una cosa es morir por los míos, otra morir por los otros, ¿no? Incluso ahora se cuestiona por qué los jóvenes cada vez más rechazan la idea de las guerras, porque la idea de morir por la patria ya no es tan romántica como solía serlo, ¿no? Eso de, sí, un soldado que dijo los dios, está bien, pero ¿para qué pelear? Claro. Mejor no nos metamos en conflictos. Esto es importante porque se atraviesan miedos con múltiples responsabilidades, ¿no? Y aunque tengan el entrenamiento, los que se dedican a la protección de personas, pues sí, el miedo nos atraviesa a todos. ¿Hay algún perfil psicológico de la persona que decide por voluntad propia volverse algún guardaespaldas? En el mejor de los casos, y lo digo con mucho cuidado, que el deber ser los guíe, que se deban a la responsabilidad, que los valores primordiales sean el cumplimiento de la misión encargada. Eso sería el perfil más importante. No nos queda duda que, por ejemplo, los que más representan eso es el Servicio Secreto Americano, ¿no? Que sin duda están entrenados para atravesarse entre la bala y la persona que cuida, y es parte de su trabajo. Lamentablemente eso se confunde con también otros perfiles que se pueden parecer que son más sociopáticos, que les encanta portar armas, que les encanta enfrentar, y entonces vemos gente muy profesional cuidando a personas y gente muy bravucona, Sí. disfrutando del poder que te da un permiso de portación de armas, ¿no? Entonces, el perfil ideal es el que está comprometido con la misión que le encomienda. Ok. Y luego, pues está la parte de la familia, ¿no? Porque ya me imagino esa familia que recibas una llamada, ¿no? No de las autoridades, sino de alguien que te dice que tienes retenido a tu hijo. No, a ver, la incertidumbre per se es una de las cosas que más angustia al ser humano. Estamos preparados para muchas cosas, pero la incertidumbre, aunque es parte de la vida, aunque no tenemos certezas absolutas de nada, no sabemos cuánto vamos a vivir, ya es una incertidumbre y eso nos genera mucho miedo. Pero ahora que la incertidumbre sea de la vida o la muerte de un ser querido por condiciones que no son naturales, no es una enfermedad, no es una condición de vida, no es un anciano que se está enfrentando al final de sus días, no es una enfermedad terminal, sino es un acto de violencia, pues es desgarrador. No solo duele a la familia, este y otros casos nos han dolido a la sociedad entera, nos conmueven porque pues los secuestradores, algo que se sabe es que los secuestradores optan por la línea más delgada. ¿Por qué no secuestran normalmente al empresario, salvo que son razones políticas o consideraciones muy específicas, reivindicaciones de otro tipo? Porque es más fácil llegar con los que menos son vigilados, que son los hijos, las esposas, las hermanas. Y en ese sentido, pues es muy vulnerable ciertos perfiles. Y lo que hacen normalmente es cuidar al patriarcal hombre o la mujer de negocios que piensan que van a ser los objetivos más importantes, pero no, la cadena le van por lo más delgado en ese sentido. Y entonces se genera la culpa, ¿por qué no lo cuidan mejor? ¿Por qué no hicimos más cosas? La misma culpa del privilegio, eso me pasa por tener. No es el caso específico, sino hablo de generalidades, no podría hablar por la familia, pero el dolor es desgarrador, ¿no? ¿Cómo se puede sublimar, se puede trascender eso? Lo vimos con él y con muchas personas que hicieron movilizaciones en la sociedad civil, fundaciones, movimientos organizados para prevenir, erradicar, combatir el secuestro y la violencia, como un homenaje hacia la vida
de quien fue herido, lastimado o muerto. Bueno, y luego esta parte de que, ok, ya te piden un dinero, la vida es invaluable, yo siempre lo he dicho, pero bueno, ponen un monto y tú lo pagas, porque dices, no importa, yo me quedo sin nada. Y cuando pasa el tiempo, al final hay un mensaje que les dice que el chico está desvivido porque no pagaron. Y entonces es como, ¿qué pasa? O sea, yo pagué en tiempo y forma y ya lo que sucedió. Hay una tragedia sobre la tragedia. Obviamente cualquiera de los que somos padres, cualquiera ser querido, uno podría dar todo por la certeza de que lo va a ver otra vez con vida. En el tema de los secuestros atraviesan muchas cosas, incluso cosas muy ruines. Les pongo un ejemplo, muchas personas que reportan que su familiar está desaparecido reciben llamadas de extorsión de personas que nada tuvieron que ver, que no fueron, que no tienen nada que ver, pero que aprovechan el momento para pedir dinero, para sacar, ofreciendo que ellos tienen información, que lo van a liberar. No sabemos qué pasó bien en ese caso, si fueron los secuestradores que no honraron su palabra, pensando que tuvieran algún tipo de palabra, o fue alguna otra condición de la propia negociación. De hecho, el problema de la familia que se enfrenta a una circunstancia así es devastador, porque recibe muchos consejos de personas profesionales y acreditadas que no sabemos si van a funcionar, o si no, desde el que te dicen no tienes que negociar, o espérate, o hay que retardarlo, y tú tienes la desesperación, si le dices que tienes todo el monto te van a pedir más, no hay garantía. Hay muchas cosas que atraviesan la familia, que toda la decisión que va tomando el que lleva la responsabilidad se vuelve una carga de culpa importantísima, porque no sabemos si sale bien, pues qué significa salir bien. Además, lo que nos imaginamos de la violencia psicológica, física, nutricional, de todo tipo que sufre la víctima, es del cambio de estilo de vida, porque nos tienen en condiciones acá de seguridad terriblemente antihigiénicas, vigilados con violencia, donde hay alguno que se trata y se porta bien con ellos, parte del esquema de tortura psicológica, jugando a los buenos y a los malos, al que le dice yo sí te voy a ayudar, relájate para que no se vaya a fugar. Todo eso es lo que va pensando la familia y es un desgaste brutal. Y además que no se cumpla la palabra, aunque se dé la cantidad de dinero por el secuestro, no importa lo que se pierda, es desgarrador. Y bueno, como tú comentabas, esta persona canalizó toda esta frustración, todo este dolor en tratar de ser que este país, bueno, tuviera justicia, pero ¿qué es la justicia en emociones? Miren, ante la muerte yo no sé, nosotros los psicólogos nos quedamos en la vida, no sabemos qué hay más allá de la muerte, pero sí sabemos que de alguna forma, y lo digo con mucho respeto, los muertos no nos abandonan nunca, siempre los pensamos, siempre los recordamos, nos habitan en otros sentidos y en otras formas. Y yo digo que una forma de honrar a la muerte, sostengo, sí son las lágrimas, sí es el llanto, sí es el dolor profundo de recordarlo, la nostalgia de los momentos, pero también es vivir la vida, es seguir adelante, es seguir regalándole nuestra vida en un homenaje a los que han partido. Es fácil decirlo cuando ese homenaje es hacia los padres, cuando ese homenaje es hacia los abuelos, hacia los ancestros. ¿Por qué? Porque es decirles, aquí está tu legado, seguimos caminando, mírame con orgullo. Es muy difícil cuando es hacia quien debería de habernos enterrado, ¿no? Eso es lo muy complicado. Lo heroico, lo valoroso de grandes personalidades, como este caso, es que se atrevieron a hacer una causa social, un movimiento de conciencia, pero sobre todo un movimiento de corazones que tocara a México en el sentido que pudiéramos ser mejores ciudadanos y que no le ofrezcamos a los jóvenes la alternativa de este tipo de crímenes, de ninguno, pero particularmente este tipo de crímenes, como la salida a situaciones económicas, como la salida a situaciones que ellos consideran de desigualdad social, no sé, las razones que existen. Hay muchas otras formas
de buscar esas reivindicaciones que podrían suponer tener falsamente, y que los jóvenes deben de entender que en el secuestro solo hay dolor que se causa para el victimario, pero mucho más para las víctimas. Claro. Y por ejemplo, mucho ya después de que avanzó la investigación, años después, pues bueno, se suponía, o los medios de comunicación así lo comentaron, que estaban involucrados sus propios policías o de la Fiscalía de Secuestro o de la PFP. Y luego, en ese momento, el que era jefe de gobierno, porque hizo inaugurar una alberca con el nombre de este chico como honrar, ¿no? Pero para mí es como una hipocresía, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto, el jefe de gobierno no gobierna las mentes de quienes trabajan, pero no te da la sensación como de abandono. El problema es que la principal responsabilidad del Estado, constituido como las naciones, es brindar seguridad a las personas. La segunda responsabilidad es brindar salud a las personas. Claro. Y yo diría que la tercera es educación. Entonces, en seguridad, salud y educación, pues no se puede establecer que hay gobiernos exitosos. Puede haber gobiernos populares, pero no exitosos en la gestión de las necesidades genuinas de los seres humanos que gobiernan, ¿no? Y recuerdo que en esas épocas era una discusión de que si las marchas por la paz, de si las convenciones eran una agresión personal hacia ciertos personajes o una manifestación genuina de la sociedad civil ante el hartazgo de una violencia creciente. Cuando nos preguntamos eso es muy lamentable, porque si no te brindan seguridad, si tú sales con miedo al metro, al transporte público, al carro, si te dicen no te puedes detener con los ojos del carro, tienes que subirte rápido, y cuando tienes hijos menores que le tienes que poner el cinturón, pero tienes que ir en colonias que vas deprisa, cuando hay personas que trabajan de noche, cuando hay mujeres que trabajan en centros de diversión en la noche y que están expuestas a diferente tipo de violencias, y hay un estado donde no se le puede brindar seguridad, y comparas con otros países donde los niños van caminando solos a la escuela, eso duele mucho. Claro. Porque entonces tú te preguntas, ¿de veras los gobiernos no pueden proveer seguridad? Y voy más allá. Después, otro caso parecido que quizá luego toquemos, el de Daniel Arismendi. Después de que lo detuvieron a Daniel Arismendi, el famoso Ocho Orejas, creo que hubo una banda que detuvieron estoy cierto, en Morelos, y hubo una caricatura terrible porque estaba integrada por el fiscal antisecuestros del Estado, no me acuerdo si era por ahí, ¿no? Sí. Y en una caricatura que estaba el secuestrador llamando a la familia del secuestrado diciéndole, y no llame a la policía. En una segunda escena estaba levantando el teléfono diciendo, le dije que no llamara a la policía, ¿no? Eran los mismos. Claro. Lo que retrata pues el vacío emocional que pueden tener las personas, vamos a decirlo así, frente a los agravios de la delincuencia, que la delincuencia se convierte en los mismos que los deben de proteger. Ya la línea ya ni siquiera se cruza, de uno y de otro lado son los mismos. Entonces eso es aterrador, y lo vemos con funcionarios de todos los gobiernos y de todos los partidos que los detienen en otros países o los piden de otros países, pero que atravesaron muchos gobiernos, ¿no? Entonces, esta sensación es un desamparo de la sociedad y de las familias frente al miedo mismo de denunciar. Y te dice el gobierno, pues si no denuncias no puedo hacer nada, ¿no? Si denuncio me va peor. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Es como un círculo vicioso, no virtuoso. Sí, por supuesto, porque bueno, los que hemos sufrido violencia, ¿no? Que te dicen, recuerdo una vez que estaban asaltando los departamentos donde yo vivía en ese entonces, y nos someten algunas personas y todo. Cuando se van, dicen, hay de ustedes que denuncian porque conocemos al comandante de la zona. No sabemos si es una bravuconada o no sabemos si es una certeza, ¿no? Entonces te juegas el riesgo de denunciar o te vas con la pérdida. Para saber, ¿no? Es solamente atreverte a hacer lo que te dijeron que no hicieras. Exactamente. Y luego vemos casos en pacientes en la clínica, como psicólogos, que son terribles, donde chicas que fueron ultrajadas, violadas, van a denunciar y les dan una droga que es amnésica, entonces reaccionan 4 horas después, ya violadas, ya ultrajadas.
Y el Ministerio Público les pregunta, a ver, ¿cuál es el nombre del taxista donde se subió y dame las placas, ¿no? Sí. Y esa revictimización que sucede, y les dicen, bueno, ahí estaban las cámaras, es que no sirven, ¿no? Esas cámaras, curiosamente, en esa zona en esa zona donde se cometen esos delitos diarios, es donde están apagadas las cámaras. Y uno se pregunta, ¿es complicidad, es ineptitud, es sobrecarga de trabajo? No lo sabemos. Y vuelvo a lo mismo, me siento abandonada. No, es una sensación de, pues, la única que va a hacer algo por sí es uno mismo. Y cuando la sociedad civil actúa, son las cifras muy distintas a las cifras oficiales. A mí me tocó atestiguar en varios lugares, en varios momentos en que la Ciudad de México sí bajó la tendencia de delitos, pero se levantaban las denuncias en los ministerios públicos del Estado de México contiguos a esa zona, ¿no? Y les pedían del gobierno de la ciudad, levántenla ya, que no estamos levantando denuncias, ¿no? Para manejo de cifras oficiales, no lo sabemos. Sí, claro. Aunque haya sido el delito en el territorial, estamos abandonados, y lo que sí tenemos que hacernos es medidas de autocuidado, de protección, que no deberíamos de tener, pero que necesitamos hacer conciencia entre las juventudes. A ver, pongo ejemplos, un chico que bebe, una chica que bebe y se alcoholiza es más vulnerable a la delincuencia. Más allá de los derechos, pues se expone a que sufra violencia, porque lo que busca el delincuente son casos fáciles y no difíciles, ¿no? Claro, desafortunadamente el que estamos tratando ahora era en el día, iba a la escuela, llevaba un guardaespaldas, ¿no? Y bueno, pues alguien decidió que a él hay que levantar. Son casos, hay diferentes tipos de secuestro, los que son de ocasión y de oportunidad, que los perfilan en el momento, y los que son investigados y estudiados por muchos meses antes. Que yo creo que Este es el caso, que son mucho más onerosos y costosos, que van perfilando los movimientos y que son las rutinas. Y cuando digo cuidado, no solo no beber, es enseñarles que se toman rutas distintas, nunca la misma. Pero es lamentable tener que decir eso, ¿no? claro. O ¿Por sea, qué tendríamos que cambiar nuestros hábitos de vida y a veces ir más tráfico, a veces menos? ajá, o sea, finalmente los que vamos a pie, bueno, pues me tengo que subir al metro, porque, o sea, o el metro, ¿no? O este camión, que también te subes al camión y luego no quiero que se incomoden, pero y ya desde ahí ya estás tú con la ansiedad de algo va a suceder, ¿no? Pero bueno, pues esas son las emociones que no se pueden digerir, pero que se tiene que vivir con ellas. El famoso ya se la sabe, es una tristeza cotidiana. Y además, tan lamentable eso, que cuando se logra organizar los pasajeros y detienen a quien violenta o que pretende asaltar, vemos lo peor también de nosotros, porque ya está tirado donde tenemos. Y la sociedad es capaz de linchar a ciertas personas. Claro. Y no sabemos si tienen la razón o no, pero lo que sí es que responden al hartazgo de una sociedad que ve que su seguridad no ha sido protegida por quienes la deberían de proteger. Claro. Pues muchas gracias, Edgar, por darnos luz en esta oscuridad. Al contrario, gracias por la invitación, y cuidémonos todos, Claro. protejámonos todos, los mejores deseos para el auditorio. Gracias. Pues espero que este caso, más allá de que tal vez ustedes esperaban como los detalles truculentos, porque esto es True Crime, bueno, es otra manera de ver en True Crime. Y agradezco muchísimo la visión de Rafa y también de Edgar, que seguramente a ustedes, amigos, les haya quedado algo de reflexión, pues eso para mí ya sería oro. Comenten en los comentarios y suscríbanse al canal de YouTube No la vio venir a la Santa. Gracias.